pues obviamente yo voy a estar, para los que no puedan estar y poder encontrar al compañero presidente, ese día yo voy a estar casi 2 horas en ese lugar acordado para que ustedes puedan entregarlo de forma personal si por alguna razón tienen retraso con el compañero, ¿verdad? Entonces, eso es para la información, la introducción que tenemos el día de hoy y vamos a ir resolviendo dudas del tema. Si alguien tiene alguna duda de los temas o del tema que hemos terminado, ¿verdad? Es la terminación de las obligaciones o la forma de cómo se extinguen esas obligaciones en general, ¿verdad? Entonces, dejo la palabra a cualquiera para que pueda preguntar algo cerca del tema, por favor. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, bienvenido Alfredo Monroy. Fíjese que yo tengo una duda, pero no es tanto respecto a los temas. La mayoría de los temas me quedaron claros. Solo es respecto al trabajo, porque yo lo tengo ya casi hecho, pero fíjese que estaba buscando las minutas, pero estaba viendo que las minutas de cómo es un ejemplo por cada contrato, y las minutas que encontré son un poco largas. Entonces eso aumenta como el número de hojas que se entregaría. No sé si pudiera existir una posibilidad de que tal vez en lugar de presentarlo físico para no como imprimir tanta hoja, que se lo pudiéramos entregar digital. Muy bien, estábamos hablando, perdón por la mala señal que lamentablemente nos dejó, yo no sé si por ahí en donde están ustedes llovió, pero aquí en Chimaltenango hubo granizos y un poco en ciertos poblados hubo un par de tornados por ahí, cosa de fenómenos naturales que dejan lamentablemente un poco mala la señal porque siempre hay más de algún cable, algún poste que se haya caído, ¿verdad? Entonces, estaba Alfredo en la palabra y él manifestaba de que era mucho papel, dice. Bueno, me parece la idea de él
de hacerlo virtual, pero lamentablemente le puedo decir que no es que me tenga la obligación de hacerlo en cuanto a, hay esquemas o bosquejos pequeños, ¿ya? Obviamente, si es necesario imprimir, imprimamos, que es el único trabajo que se le está dejando, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de cumplir. Y para hacerlo también virtual, si ustedes quieren tenerlo así virtual, ¿verdad? Entonces, además de entregarlo de forma física, pues vamos a entregarlo de forma virtual al correo que tienen ustedes asignado a mi persona, ¿verdad? Y hay un mensaje en mi celular que me llamó la atención y voy a aclarar esa situación, sino que un compañero me está solicitando revisión de examen, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con que pidan la revisión, pero lamentablemente creo que lo pidió en un correo no idóneo, ¿verdad? Y eso sí tengan cuidado porque eh, en teoría yo estoy revisando que llegue ese correo y no ha llegado. Entonces, por ende, no puedo agendar yo revisión de examen si no ha llegado al correo correspondiente, ¿verdad? Entonces, verifique al compañero, ¿verdad? O compañeros que me han pedido revisión, si en este caso es de uno de ustedes, que sea el correo indicado, porque si no, hay un correo institucional que tiene que quedar constancia de todo, ¿verdad? De sus peticiones, así como nosotros, ¿verdad? Entonces, en el caso del trabajo, también vamos a hacerlo en PDF, ¿verdad? Y lo enviamos al correo. Les voy a dar el correo para que ustedes tengan ahí claro, ¿verdad? Cuál es. Y creo que lo vamos a poner en pantalla, puesto que si da la imagen, es lic.victorsaput@profesor.usac.edu.gt. Ahí ustedes lo tienen para que ustedes lo pueden copiar y no se me confunda, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan tener el correo, ¿verdad? Entonces, ya hay nueva asignación del trabajo, va a ser de forma personal, porque al final de cuentas es el único trabajo que se les pidió y obviamente yo tengo que entregar informe y visualización de todos los temas. Es cierto, estamos en un sistema virtual, pero también tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y para simplificar esa situación, ¿verdad? Se les pide en un folder celeste corriente, ¿verdad? No, por favor, no gasten en eso de ponerle espiral, de ponerle empastado, ¿verdad? Aguarden el empastado para cuando se los van a solicitar en notariado. El tema, ese trabajo que ustedes tienen, o ese PDF, o ese trabajo en físico, les va a servir bastante en notariado. Entonces, por esa razón se está solicitando de esta manera. ¿Está? Muy bien, aclarada la duda. Entonces, hay otra persona quien pide la mano. Diego Antonio, ¿alguna duda de la clase? Solo, Lick, disculpe que lo moleste, ¿sería usted tan amable de poder anotar el correo electrónico que usted mencionó en el chat para poderlo anotar? Disculpe, que no lo logré anotar completo. Va, ahí tengo compartido la imagen, no sé si Ah, ahorita lo vamos a colocar para que usted tenga claro ahí. muchas gracias, Lick. Vuelvo a repetir, es lic.victorsaput @profesor .usac.edu.gt. Por favor, lo vamos a
Ahí está. Vamos acá en el chat. Licenciada, buenas noches. Disculpe, está compartiendo pantalla. Todavía, en teoría sí, pero si usted me dice que no lo ve, No, no nos aparece, licenciado. va, ok. Entonces, ahí es donde está el error. Ahorita vamos a colocar en el chat aquí. Me dicen si ya tienen el chat y vamos a compartir entonces la pantalla. Así hubo ahí ya, verifiquen si tienen ustedes ahí la pantalla donde está mi correo electrónico, por favor. Entonces sí me llamó la atención porque el compañero sí me preguntó si, y no revisé nuevamente y no ha llegado ni un correo de parte de él. Entonces, así como digo, ustedes están, cuando inician un procedimiento, tenemos que seguir el procedimiento correcto, ¿verdad? Entonces, si no hay procedimiento correcto, entonces no podemos darles trámites a su solicitud. Muy bien, empezamos. No sé si hay alguna otra duda. Empezamos al tema del día de hoy. Juan Manuel, la última pregunta del tema. Yo sé que creo que están más resolviendo dudas del trabajo que otra cosa, pero vamos Gracias. a escucharlo. Gracias, Lick. Muy buena tarde. Disculpe la interrupción. Con dos consultitas, Lick. La primera, en el caso, yo le había consultado la última vez que si pretendía realizar el trabajo a mano, en este caso usted está haciendo mención de que también lo necesitan digital. También aplica para los trabajos a mano, Lick. En este caso, tendría que escanearlo o para poder se lo hacer llegar por PDF, Lick. Esa sería la primera consultita. Y la segunda, Lick, en cuanto a lo que es el trabajo, directamente porque por la situación de la calidad del trabajo y ahora hoy en día en la red se encuentra se encuentra bastante una amplia cantidad de información, Lick. ¿Alguna página de referencia que usted nos pudiera proporcionar? ¿Algún libro, algún material donde poder tener información un poquito más fidedigna, Lick? O ya depende, o es parte también del trabajo, la tarea investigativa de parte de nosotros, licenciado, disculpe la molestia. Claro, aquí estamos hablando de un poquito de todo. Si hablamos de un tema de trabajo de investigación, análisis y bosquejo, estamos ganando notariado. El libro que les puedo sugerir se llama Instrumentos Públicos, de tanto de Neri Muñoz, el fallecido Neri Muñoz, que en paz descanse, ¿verdad? Él es el autor, Neri Muñoz, en Instrumentos Públicos se llama, ¿ya? Él tiene los esquemas totalmente pequeños, o si ustedes quieren encontrar el libro de también fallecido Ricardo Sandoval, ¿ya? La contratación civil y mercantil se llama. Entonces, son dos libros que ahí vienen bosquejos de contratos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en el caso de si es amar que si y usted va a imprimir los bosquejos, se va la conexión y bien. Muy bien, ya regresé. Y lo que puede usted es adjuntar, en este caso,
los bosquejos en forma digital o los bosquejos de forma impresa para que usted no transcriba. La idea aquí no es de que usted transcriba un instrumento público. Aquí la idea es que se analice con todos los temas que se ha dado para que usted al momento de leer un instrumento público vaya entendiendo de qué manera se está obligando en su calidad de acreedor y deudor. Estamos, y en cuanto a la digitalización, si usted lo hace a mano, pues puede hacer un PDF en fotos, pero por favor, razóneme ahí en su trabajo. De hecho, si es a mano, voy a entender que en digital están exonerados, ¿verdad? Pero si es porque es un trabajo grande, ¿verdad? Si no, pues yo le diría en el teléfono hay una aplicación llamada Scam Scanner, donde usted con una foto digitaliza todo su trabajo. Nosotros así digitalizamos expedientes para el Ministerio de Finanzas y es viable. Entonces, ustedes también pueden ir viendo esas aplicaciones fáciles de utilizar en su propio teléfono, ¿verdad? Gracias, Lick. Muy amable. Muy bien, ya saliendo de todo esto, entonces empezamos con los temas, ¿ya? El tema de hoy vamos a continuar viendo lo que es la terminación del contrato de trabajo, de la terminación o la extinción de las obligaciones. Para empezar, voy a ver si se está viendo la pantalla, por favor. Alguien que me diga. Sí, sí, Lick, sí se ve. Dentro de eso estábamos hablando específicamente de la compensación, de la novación, ¿verdad? Hablamos sobre el tema de condonación, que era la remisión hecho a un codeudor y la remisión hecho al deudor, obviamente libera de la obligación, ¿verdad? Hasta ahí hemos hecho o hemos visto. Entonces, hoy nos toca específicamente ver la confusión. Confusión. Entonces, ¿qué entienden por confusión en cuanto al tema de derecho a obligaciones? La ley solo nos dice que la confusión es la reunión de la misma persona en calidad de acreedor y deudor. Por confusión, dice la ley, ¿ya? Se extingue la obligación, pero entendamos esa situación. La misma persona en calidad de deudor y acreedor, ¿ya? Sobre el mismo derecho. ¿Eso qué significa? Como decía por ahí, yo a mí mismo me debo, ¿verdad? Porque yo soy el acreedor y el deudor. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de cómo se puede dar esa situación donde ustedes, en su calidad de acreedores, también son deudores sobre un mismo derecho? Pensemos. Licenciado, podría ser un ejemplo en la cual yo compré un terreno y ese terreno, pues obviamente yo soy deudor ante un banco, pero como no lo voy a utilizar, lo me formo como un arrendatario y lo doy para que alguien más lo utilice. Entonces me vuelvo acreedor, no sé si eso sería un ejemplo.
Pero estamos hablando de dos distintos contratos, donde existen distintas personas. Porque si usted compró o está adquiriendo una deuda con el juez, digo, perdón, con el banco, y usted al momento de tener la posesión hace un contrato de arrendamiento con un tercero, pues usted es acreedor con una persona y deudor. Aquí dice la misma persona en calidad de acreedor y deudor. ¿Alguien levantó la mano? Cindy Cristina, vamos. Te escucho, Cindy. Lick, así como le escribí en el mensaje, digamos, estoy guardando dinero para la colegiatura y lo tomo para comprar zapatos y yo sé que debo volver a poner ese dinero ahí. O sea, yo agarré dinero que es mío, pero me estoy debiendo por usarlo para otra cosa. Más, ahí es donde vamos ya. Si te diste cuenta, tú agarraste dinero que tú mismo, a veces uno como tendedero, por decirlo así, en el caso de las tiendas, ya se agarran el paquete de cereal, ¿verdad? Y me apunto entre mi cuenta de deudores, ¿verdad? Yo tomé una caja de cereal porque yo sé que es parte de la empresa y lo tengo que devolver. No sé si es lo mismo que le pasó a Cintia, donde ella misma recibió una cantidad de dinero para un negocio y ella misma prestó ese dinero, donde ella misma se siente obligada a devolverlo, ¿verdad? En el caso del señor tendedero, pues pasa lo mismo. Yo me compré a mí mismo, por decirlo así, una caja de cereal, me apunté y me lo compré al crédito, ¿verdad? Donde yo, siendo dueño de la empresa mercantil, ¿ya? También soy deudor. No sé si muy bien, bastante bien. ¿Alguien más, Juan Manuel? Disculpe, Lick, ¿sería aplicativo, por ejemplo, un propietario de dos empresas, por ejemplo, una que maneja materia prima y otra empresa productora de X artículo? Entonces, en este caso, se adquiere materia prima, por ejemplo, y cuando ya tenga la producción, pues se hace, en este caso, se hace el pago acerca de la materia prima, por ejemplo, que se haya comprado a crédito, por ejemplo, Lick. Claro. ¿Usted es acreedor y deudor de la misma deuda? Así es. Sí, ahí es donde entra. Entonces la ley dice, cuando un deudor y el acreedor es la misma situación, o la misma persona, perdón, se extingue la obligación, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender acá. Entonces, normalmente en el caso de la confusión, a veces no lo logramos identificar porque no estamos obligados a pagar esa deuda, ¿verdad? Por ende, ¿ya? Extingue la obligación, que es el efecto que se busca en una obligación dentro de un negocio jurídico. Vamos a hablar ya un poquito más de ejemplos más claros en la ley que ustedes pueden identificar. Un ejemplo más claro que sí la ley lo reconoce como tal es, imagínense que ustedes en su vida le compran un bien inmueble a papá o a mamá. Y por azares del destino, ustedes están pagando, pues obviamente es la forma de cómo invierten, están pagando sus cuotas y papá fallece. ¿Qué pasa ahí? Ahí inicia el proceso sucesorio donde yo como hijo soy heredero de esa parte de la herencia. Y como yo también soy deudor de mi propio sucesor, ahí es donde la ley me dice hay confusión, donde el acreedor
Y deudor ahí sí hay. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Disculpe, ¿podría repetirlo? Es que no logré entender bien. El ejemplo es cuando tú en calidad de hija compras un bien a tu papá en un contrato de compraventa a plazos, ¿verdad? Porque estamos hablando del negocio jurídico, y ese contrato en vida sí existe, ¿verdad? Pero por azares del destino, tu papá fallece, ¿ya? Entonces, al momento de fallecer, tú, con calidad de hija, eres, eres heredera de una parte alícuota de esa herencia. Ahí es donde entra, al momento de terminarse la masa hereditaria y establecerse cuántas deudas tiene tu papá y cuántas acreedurías tiene. Para eso sirve el proceso sucesorio, para saber cuánto debe el fallecido y cuántos derechos tiene. Y dentro de eso apareces tú, Heidi Gabriela, ¿ya? Como deudora de tu papá, por ejemplo, unos 40,000 quetzales, pero también dentro del otro lado apareces como heredera legítima de eso, de esos 40,000 quetzales. Y si fueras hija única, ¿qué pasa? Terminas debiéndote a ti mismo porque tú eres la heredera de esa sucesión o esa masa hereditaria. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, en cuanto a esto es la confusión, si se dan cuenta, tiene 2 o 6 artículos que ustedes tienen que analizar, pero se da específicamente en esos contratos. Otro ejemplo que podamos tener en este caso es cuando ustedes se reservan un usufructo o alguien cedió el usufructo a ustedes, ¿verdad? Y al momento, por azares del tiempo, ustedes compraron ese bien inmueble, ¿ya? Entonces, ustedes primero eran usufructuarios y ahora son propietarios. Entonces, la ley establece que ahí el usufructo termina porque el propietario es el mismo dueño de la cosa usufructuada. Por ende, la propiedad nos da el derecho de disponer, gozar, ¿ya? Entonces, dentro de ellos, la propiedad viene inmersa el derecho de usufructo. El derecho de usufructo, cuando uno se cede, solo están hablando del derecho de goce y disfrute de una cosa ajena. Entonces, ahí, al momento de que yo sea el usufructuario, que solo tengo el derecho de uso y goce, y aún así adquirí la propiedad, pues por decirlo así, gana la propiedad al momento de que me da más derechos. Entonces, por ende, se extingue el usufructo. Entonces, esa es otra forma de cómo ustedes ven el usufructo, o en este caso, la confusión. Dime, Sonia. Licenciado, entendiendo de que se establece en contrato la cuestión, y así como usted lo indica, de que uno, siendo deudor, después pasa a ser acreedor, ¿cuál es el proceso para después terminar con eso? ¿O eso ya es parte de procesal civil? La pude escuchar, tengo mala. ¿Podrías repetir? Sí, licenciado. Entendiendo de que todo esto se establece bajo contrato. Entonces, bueno, yo soy deudora, pero por cuestiones que ya ha mencionado como ejemplos, después paso a ser acreedora.
a mí misma. Entonces, ¿cuál es el proceso para extinguirlo o eso ya es parte de procesal civil? Ah, ya, muy bien, ya le entendí la pregunta. Bueno, ahí es donde entra, si hablamos del caso de la sucesión hereditaria, el proceso sucesorio va a determinar que tú, en calidad de Sonia, eres dueña de una parte alícuota de la herencia o tal vez toda la herencia. Y también ahí es donde entra, eres parte y dueña de todas las deudas, porque al final de cuentas, una persona al momento de fallecer deja derechos y obligaciones. Tú como heredera recibes todo. Y ahí es donde entra la confusión. La pregunta es cómo declaramos esa confusión. Tengo entendido que tú me dices. Entonces, el mismo proceso sucesorio va a determinar las cargas y en este caso las obligaciones y las deudas y los derechos. Entonces, ahí mismo se va a desvirtuar, porque lo que dice en el 1105, donde es qué es masa hereditaria, es la suma entre el activo y pasivo del fallecido. Y ahí es donde entra. Tú eres ahora el nuevo heredero de ese activo y de ese pasivo. Al momento de restarle el activo y el pasivo, todo lo demás, dice la ley, es masa hereditaria, que es lo que te corresponde. Entonces, ¿dónde está la confusión? Al momento de hacer la suma entre el activo y el pasivo, o la resta, ¿verdad? Entonces, ahí se va a determinar que tu deuda se va a extinguir porque en un momento debías, pero también eres acreedor, ¿de acuerdo? Entonces, es uno. En el caso del proceso del usufructo, cuando tú eres el mismo dueño y usufructuaria, ¿cómo se da la extinción de esa obligación? En este caso, por ser un registro de la propiedad, tenemos que solicitar la liberación de gravamen, ¿ya? Puede solicitarse cuando tú compras la propiedad, ¿ya? Al momento de hacer la compraventa, como estás adquiriendo la propiedad y ya sabes que con eso se extingue el usufructuario, ¿verdad? Entonces tú solicitas también en una cláusula dentro de la escritura que se extinga o se libere el gravamen de usufructuario que se tiene en esa finca. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Esa era mi duda porque, bueno, uno mismo se puede decir, bueno, ya que yo debía y como ahora yo paso a ser el acreedor, bueno, y ahí saldamos cuentas, pero no, como está establecido legalmente bajo contratos, debe de haber, me imagino, pues el proceso debido. Esa era mi duda. Gracias, licenciado. Hay que tener en cuenta que hay contratos donde no es necesario hacer algún proceso, ¿verdad? En el caso del señor de la tienda, no hay ni un proceso para decir, mire, yo me pago a mí mismo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí inmediatamente vamos a liberarnos solamente pagando o simplemente, como dice, me voy a tachar del cuaderno y ya. Ya la ley presume que hubo confusión en su calidad de acreedor y deudor. ¿De acuerdo? Pero en algunos casos sí hay que declarar esa liberación o esa extinción de esa obligación. Muy bien, ahora vamos a la prescripción. Cuando hablamos de la prescripción extintiva, tenemos un pequeño conflicto. ¿Por qué razón? Hay un término
que es muy parecido. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Caducidad y prescripción. No sé si alguien ya les habló sobre esos dos términos o temas. Lo vieron en tal vez teoría del proceso, donde es caducidad o prescripción. A ver, alguien que me mencione. Pues, eso legal que nos otorgan para demandar en juicio, ¿ya? Y al no hacerlo, perdemos el derecho, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de prescripción, se refiere que la ley nos da un plazo. ¿Cuánto? Eso es lo que hay que identificar, ¿verdad? ¿Cuánto? Si hablamos de un derecho real sobre un bien inmueble, que ustedes ya vieron el libro 2, la ley nos da un 10 años. ¿10 años para qué? Para demandar algún reclamo, alguna situación relativa a ese derecho, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y entender en el caso de la prescripción. Pero también el plazo para poder presentar algún acto procesal es lo que nos hace decir caducidad. Entonces, y se los menciono porque en algunos temas el tema caducidad y prescripción lo toman como sinónimos, pero procesalmente no lo es. Incluso existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad porque este tema de caducidad y prescripción es un conflicto. Entonces, lo que la propia Corte de Constitucionalidad estableció es lo siguiente, que si en la ley establece caducidad, debe tomarse como caducidad. Y si menciona y establece que es prescripción, debe tomarse como prescripción. Al final, si ustedes entienden esa resolución, no dice nada, no dice la diferencia, al final nos dejan exactamente igual, porque a veces la ley, al momento de ser redactada, traen términos de esta manera, prescripción, caducidad, que presume de un plazo, porque al final es un plazo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la gran diferencia de entre caducidad y prescripción es la siguiente, véanlo de esta manera. Caducidad se produce en la pérdida del derecho de accionar dentro de un proceso. Ustedes preguntan, ¿ven algún procesal ya? ¿Procesal civil, procesal laboral, algún procesal? Ni un procesal. Solo vimos constitucional, licenciado. Procesal constitucional, sí. Sí. Va. Vamos a meternos a constitucional, por el hecho de que ya lo han visto. Dentro del procesal constitucional, me imagino les enseñan el amparo, ¿sí o no? Sí, licenciado. Y dentro del amparo, pues tiene ciertas fases o etapas, ¿verdad? Estamos hablando de que plazo para interponer, pues estamos hablando de 30 días, pues obviamente
va a una audiencia, dan 5 días para esto y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí es donde entra la caducidad, porque la ley en el proceso les da 5 días para poder presentar un recurso, les da 5 días para presentar alguna oposición, 5 días para presentar prueba. Ahí es donde entra la caducidad. ¿Qué pasa si pasaron los 5 días? Es un ejemplo, obviamente, y ustedes no presentaron ni pidieron prueba. Pues la fase procesal continúa y ya no se puede regresar bajo el principio de preclusión procesal. Se acabó el plazo para poder interponer y no lo presentamos, ¿verdad? Entonces, ahí inmediatamente, ahí hay caducidad, miren, porque se produce la pérdida del derecho de accionar dentro de un proceso. Estamos hablando la pérdida de ¿qué? Del tiempo, del plazo para accionar. Y ojo, aquí está la clave, dentro de un proceso. Porque si no hay proceso, ¿ya? Si no hay dentro de un proceso, no hay caducidad, ¿ya? Porque eso sí lo tienen que tener bien, bien claro, de que la caducidad se da dentro del proceso en las etapas procesales, plazos que el mismo proceso nos da. Si no podemos accionar, caduca nuestro derecho. Ahora ahí donde entra la prescripción. Por eso es importante entender, en el caso de la prescripción, se refiere al plazo legal para accionar, ¿ya? O para demandar. ¿Cuánto? Veamos lo que dice la ley en el 1508. ¿Quién me lee, por favor, el 1508? La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en donde disposiciones especiales por el transcurso de 5 años contados desde que la obligación pudo exigirse y si esta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. Eso significa que la misma ley nos da, cuando no existe un plazo para poder demandar, nos da 5 años, ¿ya? Eso es complicado porque para eso tenemos que entender de que y revisar en toda la ley cuáles son los plazos que nos da la ley para poder accionar, porque si no nos da sobre un tema en especial, tenemos 5 años. Te cedo la palabra, Alba. Perdón, licenciado, se activó sola. A ver, no sé si hay alguien que tenga duda. Bueno, entonces continuamos. Entonces, eso significa que la propia ley nos da un plazo para poder demandar. Y cuando empezamos a demandar, ya dentro del proceso, también nos da plazos para poder accionar o presentar recursos. Cuando no hemos demandado y queremos que nuestro órgano jurisdiccional accione aceptando nuestra demanda, ese plazo previo a demandar se llama prescripción, que el plazo general es de 5 años, si la ley no establece. ¿Por qué? Porque hay ciertos casos que sí establecen. Vean lo que dice el 1513. Prescribe en 1 año, dice, la responsabilidad civil proveniente de delito o falta. Entonces,
si ustedes cometieron un delito en contra de X persona, ¿ya? Y esa X persona nunca demandó lo que es daños y perjuicios de carácter civil y ya pasó un año, ahí, si ya me demandan el año siguiente o el año que tiene 365 días y un día más, porque para eso sirve hacer el conteo, ¿ya? Si me demandan el día 370, yo, ahí donde entra, ella me puede demandar, pero yo ya me puedo defender con una excepción de llamada prescripción y hacerle saber al juez de que el plazo que tenía para demandar era un año y no me ha demandado. Por ende, su demanda no tiene lugar. Si se dan cuenta, ese término es para demandar. En la universidad, pues, ustedes van a conocer en procesal esa parte, o este tema que dice, prescribe un derecho, caduca una acción. Yo no sé si ya alguien lo mencionó, pero es para entender esto. Prescripción sí, es el plazo legal que nos da la ley para demandar y no lo hicimos. Ahora, ¿qué? ¿Ya? Ahora la caducidad se da dentro de un proceso donde hablemos del juicio civil, que es el que nos interesa. En el juicio civil, ustedes, si alguien les dice o les ha dicho, hay un emplazamiento de 9 días para tener ciertas actitudes. Dentro de esos 9 días, 6 días para excepciones previas. Solo en esos 6 días puede uno plantear excepciones previas. Y si hoy es el día 7, ¿qué vamos a hacer? Como abogados. Ya caducó, en este caso, el derecho de interponer una excepción previa. Ahí es donde se va la diferencia. Aquí no prescribe, caduca el plazo de poder accionar. En el caso de la prescripción, ya nos dan la ley. Vamos a otro ejemplo. Aquí está en el caso de 1514. Prescriben en 2 años. Ojo, los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por presentación de cualquier servicio. Y ahora se preguntan, en derecho de trabajo les enseñan o la mayoría logra entender que tenemos 30 días para demandar, ¿sí o no? Aquí dice 2 años. ¿Cuál creen ustedes que es lo correcto? ¿Los 30 días o los 2 años? Serían los 2 años por el indubio pro operario, Lic. Y no solo por el indubio pro operario, en la propia ley lo establece, 2 años, ¿ya? Entonces, incluso el 264, el Código de Trabajo, lo menciona, prescriben en 2 años. Entonces, esos 30 días que ustedes tienen ahí en la mente, porque la mayoría dice 30 días, es para poder pelear la causa justa del despido. Eso significa lograr tener derecho a indemnización, porque el salario, miren, en el 264, en el 1514, está protegido con 2 años. Entonces ahí la prescripción es 2 años. Vengo yo y me recuerdo que todavía tenía mi patrono y me debía un par de salarios. Lo voy a demandar. Después de los 2 años, ya no puedo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en el caso de la prescripción. Entonces, nos interesa saber porque en cada contrato a veces traen plazos de prescripción y debemos de entenderlo. Un ejemplo está en el contrato de promesa. Vamos al contrato de promesa y los que ya han avanzado con su trabajo, pues obviamente ya pasaron por ahí leyendo y me van a ver si existe o no ese plazo. Miren lo que dice el artículo 1684.
Se lo leemos, licenciado. Creo que estaba sin señal. Estábamos a punto de leer el 1684 para que ustedes se ubiquen. 1684 del Código Civil dice, establece, perdón, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa debe entablarse dentro de los 3 meses. Eso significa que si ustedes hacen un contrato de promesa, de compra-venta, de permuta, lo que sea, ¿ya? Y no les cumplen, ustedes tienen 3 meses para demandar y exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿ya? ¿Qué obligación? Ya ustedes van a entender en los contratos es la celebración de un contrato futuro. Eso es lo que estoy tratando de obligar de forma ejecutiva a esta persona, que él se obligue a vender lo que ofreció. O si hablamos del punto de vista del vendedor, que él se obliga a comprar lo que él me pidió. Entonces, para eso nos da la ley plazo de prescripción de 3 meses. ¿De acuerdo? Ubiquémonos en el 1727. Vamos a pedirle favor a Wilson Gómez que nos lea el 1727. Ahorita se lo leo, Lick. 1727. Las acciones derivadas del mandato que no tengan término especial de prescripción duran un año contando la fecha en que terminó el mandato. Entonces, duran un año, dice, de la fecha en que terminó el mandato. Entonces, ya nos da un parámetro de un contrato de mandato que si no se estableció un plazo para accionar, se tiene un año, ¿verdad? Después del año ya no se acciona. Eso es la prescripción, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengamos hasta ahora el momento? Hasta ahí el día de hoy, para que ustedes tengan tiempo también ya para ir avanzando con su tarea. Hasta el día de hoy llevamos las formas de extinguir las obligaciones. El siguiente tema que vamos a hablar, para no aturdirlos, es sobre las clases de negocio jurídico. Decíamos, y era establecer de qué tipo de negocios jurídicos, porque todo lo que acabamos de entender desde elemento personal, desde la forma de cómo se extingue, desde la forma como se cumple, la forma como se garantiza, y hoy vemos lo que es la forma de cómo se extingue, todo eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta para un solo negocio jurídico. ¿Cuál? Cualquiera. Hablamos de compraventa, permuta, donación. En este caso estamos hablando de la promesa, de la opción. Todo eso tenemos que tenerlo presente para poder analizar un solo contrato, que ese es el gran reto de este semestre, analizar contratos. El otro semestre, pues obviamente lo que tienen es conocerlos ya los contratos, que para eso el examen, el trabajo final es ya tener su material de apoyo para la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Entonces, por el día de hoy lo dejamos acá y vamos a ir a hablar cierto tema ya la otra semana, ¿verdad? El día jueves para que ustedes traten de leer
todo, porque para que ustedes tengan presente y si tienen alguna duda, pues de los temas, pues podamos avanzar. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Licenciado, gracias.